Ya tenemos Sí, nuestro... estoy ahí, voy a saludar a alguien que le tenemos un enorme afecto, un enorme respeto, mucha admiración. Vamos a saludar a Alejandro Dolina. Alejandro, muy buenos días. Daniel Tonietti, Eduardo Fabregat, Rulo de la Torre, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buen día. Bien. ¿Cómo andás tanto tiempo? Un gusto conversar con vos, como siempre. Y primera pregunta un gusto. que tengo para hacerte, Alejandro, es, está claro que estamos viviendo como un presente, como suele decirse, distópico, ¿no? Un presente de una fantasía, que si nos encontrábamos hace un año atrás, yo te decía que íbamos a tener que circular por la calle con barbijo, de las consecuencias de la pandemia, probablemente nadie me hubiese creído o nadie nos hubiese creído. ¿Qué seguramente no era algo previsible, a pesar de que estamos un poco adiestrados en la predicción de desgracias. Esta evidentemente no estaba en la cartera de ningún mago. Tal cual. ¿Qué reflexión te está trayendo la pandemia, lo que estamos viviendo? ¿Qué cosas estás aprendiendo? ¿Qué cosas estás pensando alrededor de esto que nos toca vivir en términos colectivos? Y además es algo de escala global, es algo que casi no había ningún ser vivo que podría haber vivido algo de semejante como lo que nos toca vivir ahora. Sí. ¿Qué reflexión te trae? En general hay una tendencia a interpretarla de un modo individual. No ha aparecido en el mundo una sensación colectiva, una forma colectiva de sentirlo. Es curioso, pero cada vez que vemos por un lado los esfuerzos que hacen los que trabajan en la salud, la respuesta en general de la población es individual. Sea buena o mala, es individual, no es colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema mucho más recurrente, la angustia por no poder reunirse con los amigos, con el cuñado, o de no poder realizar actividad propia, que la angustia por el destino colectivo, que evidentemente está en juego también. No hay eso, yo no noto eso. Fíjate que a veces lo primero que preguntamos, como periodista incluso, alguien pregunta, ¿qué es lo que más le duele de la pandemia? El tipo dice, bueno, mire, yo, no sé, tengo un kiosco, vendo menos, o problemas todavía más graves, pero siempre individuales. Muy raro que la respuesta sea, bueno, mire, me duele que se está enfermando mucha gente y está muriendo mucha gente, y otros están perdiendo el trabajo. Eso me duele mucho. Muy rara esa respuesta. En general es una respuesta incluso hasta abstracta, de angustia. Me siento solo, la angustia de no poder hacer nada, la angustia de no salir, de no tomar contacto con la naturaleza, la angustia de esto, la angustia de aquello. Evidentemente son situaciones incluso psicológicas. Y fíjate cómo se deprime uno ante la soledad, etc. Yo la verdad no necesito pandemia para sentirme solitario. Tengo una historia de soledad y de angustia muy grande, no necesito que venga el coronavirus. Pero es raro, me llama la atención que no haya una respuesta un poco más colectiva. Y en cuanto al comportamiento de la gente en todas partes del mundo, es más o menos así, es un poco liviano en lo que se refiere a lo solidario. A propósito, cuando comenzó esto había como un debate donde, si se quiere, había dos filósofos que lo estaban planteando. Uno era Zizek, que planteaba que a partir de ahora el mundo tal cual lo conocíamos iba a eclosionar y se iba a imponer la, entre comillas, solidaridad. Y otro era Byung-Chul Han, que es el surcoreano, que planteaban, ojo, que de acá ningún virus
produce cambios, los cambios los producen los hombres o las mujeres, los hombres y las mujeres, y que probablemente la pospandemia deje un Estado con mayor control y mayor individualismo, o sea, como la guerra entre solidaridad e individualismo, un poco lo que estás planteando vos. Sí, exacto, sí. ¿Vos creés que la disyuntiva está ahí, digamos, entre un mundo más solidario o un mundo más individual? Sí, yo agregaría una tercera cosa, que es un mundo exactamente igual al que dejamos, que más se parece al mundo individualista. El mundo que acabamos de dejar, el mundo pre-pandemia, es un mundo insolidario, un mundo individualista, de gran desigualdad, y de, digamos, un enfrentamiento entre los que están pretendiendo mantener su lugar en la desigualdad, es decir, aquellos que quieren mantener el privilegio a toda costa. Esto es fortísimo, esto es fortísimo. No es que los estados nacionales hagan eso. No. Los tipos que están ganando ese alto porcentaje, siendo ellos un porcentaje bajo, que tanto se describe, no es que simplemente se limitan a disfrutar de sus privilegios, trabajan para conservarlos. Y a menudo no siempre, el precio de la conservación de privilegios es la pobreza de otros. Eso es así, no es que sucede y lo aprovechamos, ¿no? De manera que yo soy bastante pesimista también. Bien, se está reflexionando mucho a propósito de lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo, del crecimiento de una derecha muy xenófoba, muy racista. Bueno, el fenómeno, yo sé que vos conocés bien, porque viajás mucho a España con el crecimiento de Vox, el fenómeno Bolsonaro en Brasil, Donald Trump, que hace 4 o 5 semanas parecía que estaba como fuera de carrera y ahora está vigorizado, y muchos dicen que hay como un corrimiento muy grande como subterráneo, no detectado por el radar de los medios o de como una mayoría silenciosa, un corrimiento hacia, dibujo comillas, no me gusta la palabra, pero la que me queda más cómoda para definirlo, como a la derecha, digamos. Y acá se vio un poquito, ¿no?, con las manifestaciones anti-cuarentena. Sí, no, pero no hay que engañarse tampoco con lo que se informa, porque quién sabe quién decide esa información. ¿A vos te parece que hay un corrimiento a la derecha de la población argentina? Y yo digo, puede ser que sí, ahora. Sí. Te estamos escuchando atentamente, estamos hablando sí, solo una invasión de ruido. A mí me parece que puede ser, pero que no es tan evidente como aparece en la información mediática. Es decir, yo no sé si una manifestación de 1.000 o 10.000 personas, más bien de pensamiento extemporáneo, desde el terraplanismo hasta el geocentrismo, significan realmente un corrimiento a la derecha. O si, incluso, te lo digo, y las manifestaciones antigobierno son exactamente un corrimiento a la derecha o una consecuencia de una situación política usufructuada por la manipulación mediática para hacerla parecer realmente como tal. No lo sé, no estoy diciendo que sea lo contrario. Digo que habría que rascar un poco para ver dónde está la realidad y dónde está la amplificación de la realidad realizada por los medios de comunicación. Alejandro Rulo de la Torre te saluda, ¿cómo estás? Hola, Rulo. ¿Pensás que en este aspecto que estás señalando, el tema de que se va imponiendo el individualismo tanto en la respuesta como en algunas actitudes, en esto se podría haber
jugado, está faltando un mensaje distinto para incidir en esas conductas, ya sea del gobierno, de los medios, no sé, de referentes sociales, de lo que quieras, digamos, no quiero centralizar la culpa en nadie, pero falta un trabajo de orientación hacia la cuestión social. Yo creo que el trabajo está hecho, el asunto es ver si ese trabajo realmente puede penetrar en una sociedad que viene muy a la moda del mundo, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil contravenir esa historia reciente que tenemos. El mundo apunta para otro lado, no creas que se parece a nosotros, ¿no? Claro. Sí, uno piensa también en cómo, digamos, que te cambia un poco la orientación de la pregunta, cómo va a ser la reacción posterior a ciertos hechos sociales que ahora se van a complicar bastante, ya sea ir a una cancha y estar junto a miles de desconocidos hasta ese momento en una tribuna o ir a una milonga y sacar a bailar a una piba que no conoces, ¿no? Y esa es la enfermedad, ¿no? Esa es la enfermedad. O sea, el coronavirus no es una decisión política, es algo, una tragedia que ha ocurrido. Cuando se habla de la paciencia de la gente ante los hechos, me hace gracia, porque estoy pensando en otras situaciones históricas, qué sé yo, bombardeo de Londres. Sí. ¿Sabe qué pasa, fulano? Que la gente está harta de las bombas, pero las bombas las tiran los alemanes, flaco, ¿qué cree que haga? Claro. Alejandro, Eduardo Fabrea te saluda, buen día. ¿Estás escribiendo? Te pregunto esto porque lo que tiene la situación pandemia es que impone un monotema, ¿no? Es como muy difícil abrirse de esto que nos rodea y que es absolutamente inédito. Y eso influye en la obra creativa que puede desarrollar alguien que se dedica a eso. ¿Te provoca escribir algo? ¿Preferís no escribir? ¿Usar la escritura como una manera de analizar mejor lo que te pasa o de escaparle un poco de ese monotema que te llega por todos lados? No lo sé, porque hay formas indirectas de renunciar. Es evidente, indirectas de renunciar e indirectas de involucrarse, ¿no? Quiero decir, es muy probable que la pandemia me influya. Estoy escribiendo ciertamente, pero no sobre pandemia, pero a lo mejor sí. Es decir, el escritor a veces escribe indirectamente acerca de temas que lo angustian y por ahí ni siquiera lo sabe. Claro. Así que esa es la respuesta. Estoy escribiendo más que antes porque tengo más tiempo y porque un poco me lo he impuesto, ¿no? Pero no exactamente sobre la pandemia. Y de la pandemia. ¿Perdón? La pregunta mía es, ¿y de la pandemia a vos qué te preocupa? Que se muera la gente, que se enferme la gente, que no pueda trabajar la gente. Claro. Y a mí, ¿qué me va a preocupar? Yo estoy bien encerrado. Y después de todo esto, pienso, caramba, cómo me gustaría tener una vida un poco más normal en lo que a relación se refiere, volver a hacer teatro con el programa, pero eso me parece muy infantil, ¿no? Y uno que está bien se pregó, ay, golpeando el pie contra el suelo, no puedo, y desgracia no puedo ir a correr, no quiero decir nada porque todo es respetable, pero tenemos que echar una mirada alrededor para ver qué es lo que está sucediendo. No puedo quejarme de que no puedo ir de gira a Santiago del Estero y en realidad está muriendo un montón de personas por todas partes, que te voy a decir. Estamos hablando con Alejandro Dolina y en la presentación dijimos escritor, músico y conductor de radio. ¿Esa sucesión te sienta bien, Alejandro? ¿Escritor, músico, conductor de radio? ¿O
¿O alterarías alguna de las ese descripciones? sería el orden adecuado Sí. a mi preferencia no social, digamos. A mí me gusta más venir a la radio y hablar con los muchachos y divertirme que ponerme a escribir un libro, evidentemente. Pero si es que algún respeto tengo por mi modestísima obra, es en ese orden. Muy bien. Sos también un hombre que históricamente siempre te has manifestado políticamente y has manifestado tu identidad como peronista. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Alberto Fernández, el momento que le toca asumir, la coalición que integra, la oposición, tanto la oposición política como la oposición mediática? ¿Cómo estás calificando Estoy viendo momento? exactamente eso que vos decís, ¿no? Ese universo que consta de un gobierno que viene haciendo lo que puede ante circunstancias bastante negativas. Y bueno, algunas respuestas son adecuadas, otras parecen insuficientes, pero yo creo que en general viene tratando de cumplir lo que dijo que iba a hacer. Por ahí, con distintos grados de eficacia en la gestión, pero evidentemente en un contexto muy complicado. En cuanto a que yo me manifiesto cuando me preguntan, mamá. O sea, lo que quiero decir es que no tengo yo una participación política de ninguna clase. O sea, yo no aspiro a ningún cargo político, ni tampoco opero. Si viene un tipo y me pregunta si soy peronista, ¿qué le voy a decir? Pero especialmente en los últimos tiempos, por alguna razón, quizá porque todo está muy politizado, me consultan más que antes. Y resulta también difícil mantenerse al margen de lo que sucede. Pero yo, por ejemplo, no hago un programa para peronistas ni para filoperonistas. No he hablado para todo para todo. Lo que no quiere decir que no advierta la diferencia que hay entre el zapallo y la sandía, pero no trabajo de eso, digamos. Estamos hablando con Alejandro Dolina. La verdad que siempre hablar con vos, Alejandro, es un enorme gusto para todos nosotros. Hay muchos mensajes que están llegando de nuestros oyentes, que en la mayoría de los casos son oyentes tuyos, porque también escuchan tu programa. Está la idea del fin de la grieta, ¿no? De terminar con la grieta, y pareciera ser que es uno de los objetivos que se planteó a sí mismo. De hecho lo hizo explícito el presidente Alberto Fernández. ¿Te parece que eso es posible, que es el camino correcto? ¿Te parece que no, que la grieta es histórica y que la grieta tiene que... A mí me parece que forma parte de la política del gobierno terminar con la grieta, porque la grieta es una estrategia de la oposición también. Yo creo que a la oposición no le conviene una situación de pacificación. Yo me di cuenta, incluso mirando lo que yo pensaba, dije, uy, qué bueno sería pacificar. Yo vengo hablando de eso hace mucho. A mí el odio me molesta. Pero por ahí me pregunté, ¿no será que me molesta políticamente el odio? ¿Me molesta porque es una buena estrategia de la oposición? Que si lo que desea uno, así como partido político o agrupación política, es hacerse del poder, me conviene como oposición más la grieta que la paz, y no será por eso que yo soy pacificador. No lo sé. Yo prefiero pensar que a mí me parece que el odio es dañino siempre, en cualquier circunstancia, pero a veces resulta muy evidente que el odio resulta una forma de cooptar voluntades, ¿no? Es una forma atrayente.
aprovechando un peronismo, un antiperonismo ancestral, podemos trabajar un poco con eso, ¿no? Sabemos que a mucha gente le encanta escuchar que Cristina chorra o que fulano es aquello o lo demás allá. Bueno, trabajemos un poco con eso. Si después de todo con nuestra teoría del Estado no tenemos mucha suerte, vamos por otros caminos más directos. Estamos hablando con Alejandro Dolina, y yo tuve esta es una pregunta que sé que te la hice varias veces cuando tuve la oportunidad de entrevistarte, y sé que de alguna manera te resulta un poco incómoda la pregunta, pero no te la hago para incomodarte, sino porque para mí te la tengo que hacer. ¿Vos sos consciente de cómo has influenciado a generaciones y generaciones de comunicadores? ¿Sos consciente de eso, Alejandro? No, eso no es verdad. Bueno, cada uno ha hecho su camino. Yo no siento que inventé nada nuevo. Siempre he elegido los caminos que me gustaban, pero eran caminos que ya estaban en general. ¿Qué te sigue enamorando de la radio, Alejandro? Que acaba de cumplir 100 años, que vos formás parte de muchos años de la radio argentina. ¿Qué cosas te siguen enamorando de sentarte cada noche frente a un micrófono a hacer radio? A mí me enamoran las personas que trabajan en la radio. Los artistas de la radio, los trabajadores de la radio, los tipos que piensan. Esa es la magia. La radio como tal no tiene ninguna magia, es un medio de comunicación como cualquier otro. No me puedo emocionar de la radio como institución, ¿no? Ay, qué maravilla, se cumplen 100 años, me da ganas de llorar pensando en los micrófonos, en los aparatos, en las mesas que hay, qué sé yo. Bien. Pienso en mis épocas o incluso en esta misma radio donde estoy trabajando. A mí lo que me produce afecto y apego son mis compañeros, o la gente que va a vernos, o la gente que escucha, o el oyente, así como institución, pero también como una categoría humana. La radio como una forma de comunicación, qué sé yo. Y son mejores las ondas hercianas que las latitas con un piolín, no lo sé. No soy capaz de ese tipo de abstracción. Entonces, yo pienso en la radio y pienso en Carrizo, que fue mi amigo, que fue un maestro, y pienso en los tipos que lo hacen bien, qué sé yo, en Larrea, pienso en Lunanowski, en tantos muchachos que nosotros conocemos, que son muy meritorios, en ellos pienso. Y por ellos puedo sentir afecto y emoción al evocarlo, ¿no? Y después la radio, qué sé yo. Si tuvieses que elegir, recién lo nombraste a Antonio Carrizo, ¿no? Que es todo un referente de la historia de la radio, sin duda alguna. Si tuvieses que elegir 2 o 3 programas de radio que han influido mucho en tu vida, como oyente, más allá de que sí, claro, sos un ¿cuáles serían, Alejandro? Y el programa de Antonio, evidentemente, ¿no? Yo lo escuchaba en una época con mucha... Antes de conocerlo a Antonio, incluso, ¿no? Que fue mi amigo y benefactor. Diría que fue mi benefactor. Que no teníamos, yo creo, un afecto, pero un afecto de una jerarquía inferior hacia una jerarquía superior, ¿no? Yo le tenía mucho respeto como para considerarlo mi amigo, aunque anduvimos mucho juntos por ahí, pero siempre guardando unos escalones de espacio. Pero el programa de él me influyó muchísimo. Eso que no era todo el tiempo un programa de mucho contenido, ¿no? Estaba en Radio Rivadavia. Estamos hablando de la vida y el canto, ¿no? Claro, estamos hablando de la vida y el canto. Pero Antonio, cuando podía,
me abría algunas puertas, y yo agradezco esa apertura. Y después yo escuchaba mucho cuando era chico a muchos tipos, quizás no tan recordados hoy, que hacían una radio no tan popular, pero que fue precursora del fuerte contenido cultural que hoy tienen algunos emprendimientos radiales, ¿no? Estoy hablando de lo que era radio municipal, cuando estaba en el 710. Sí. Y ahí había una programación extraordinaria para el que estaba interesado en esas cosas. ¿En qué época, Alejandro? Y estoy hablando de 1970, más o menos. Ajá, bien. Y antes de la dictadura. Bien. Ujú. Poco antes de la dictadura. Y en el humor, ¿quién te atrae? Yo... Miguel Greenberg, por ejemplo, hacía muchísimos programas Sí, en cierto. ese foro, los ¿no? escuchaba Miguel Greenberg, claro. Claro, y era un programa eran programas de mucha reflexión. Después por ahí aparecía cualquiera, ponerle Kurt Paden, y hacían programas sobre ópera. Estaba bien, un programa que estaba muy bien, que era muy interesante de escuchar. Sí, es verdad. Te preguntaba por el humor, quién te atrae, en general, no solo de radio, porque para mí sos un gran humorista de radio. Me he divertido mucho escuchando tus programas con las salidas que tenés. Me imagino que en el humor también sos, como oyente, tendrás tus exigencias. Yo soy hincha de Lelutier. Ajá. Yo soy hincha de Lelutier y de pocos más. Claro. No soy muy hospitalario con los humoristas. Te imaginaba exigente, claro. Pero no es una exigencia, que por ahí no me da risa. Bueno. A lo mejor no entiendo los chistes. Sí, está bien. Me repetía eso. Está bien. Alejandro, si tuviste muchos integrantes de tu equipo, ¿no? La Negra Bernasi, Stronati, Adolfo Castelo. ¿Hay alguno con el cual vos sentiste que funcionaste mejor, o qué características tuvo cada uno en cada momento? Sí, desde luego. Hay algunos que han funcionado mejor que otros, pero yo creo que por razones que no han tenido que ver con la dotación de cada uno, sino con rimas que estaban allí y que a veces se cumplían, a veces no. Sí. Algunos de mucho talento no han funcionado tan bien en La Venganza. Claro. Por una razón de orden colectivo, por ahí no han encontrado, o no he encontrado yo la manera de conectarme con ellos. Y otros, sin embargo, que no eran amigos míos, que no estaban conectados con mi mundo, empezaron a funcionar de maravilla. Como por ejemplo, caso, para dar un ejemplo. Por ejemplo, el equipo actual. Claro. El equipo actual es Gillespie y Barton. Es un equipazo. Primero que ellos no tienen una vocación humorística, yo tampoco. Y sin embargo, sí tienen una habilidad para la continuidad del diálogo. Para saber cuál es la mejor manera de que el diálogo no se clausure. Por ejemplo, el arte de los payadores consiste en dejar siempre abierto el fluir del discurso, un discurso que tiene caprichos de diseño, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser en décimas de milonga rimada. Bueno, fenómeno. Algunos lo hacen perfectamente y otros clausuran. Y en humor, el clausurar quiere decir llevarse un chiste de la casa extraordinario, o tenerlo, un chiste extraordinario, pero un chiste que no continúa, que no es una sucesión de metáforas, sino que es un remate.
un remate, tienen remates, y a lo mejor no es eso lo que estamos buscando. Sí. Lo que estamos buscando es la paulatina construcción de un mundo absurdo, lleno de, absurdo pero riguroso, lleno de ideas que se van entrelazando. Esa forma me gusta más a mí, y algunos no tienen eso en el repertorio. Bien. Claro. Pero he sido sabés- muy amigo de todos, fíjate vos, primero que no han sido tantos en 35 años, no han sido tantos, y segundo que yo me sigo viendo con prácticamente todos ellos, y yo creo que pocos casos de gente que se ha ido a enojar. Yo me acuerdo de uno nada más, pero no, Muy bien. imagínense, yo diría en que nuestro- Rolón y Dorio son de mis mejores amigos, y Claro.